y vamos a seguir con ello por mucho tiempo. Yo espero que tanto la parte que está presente como la que nos puede ver por este medio de comunicación pueda recibir su beneficio. Y como dice la palabra de Dios, que nosotros no seamos simples oidores, sino hacedores de su palabra, que es lo que el Señor necesita. El Señor no necesita oidores, necesita hacedores. Aunque nosotros sabemos, por lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que la fe viene por el oír. Pero como ya nosotros hemos escuchado y hemos creído, el escuchar lo que nos va a servir a nosotros es para crecer, pero hay un atenuante aquí, que el Señor no necesita oidores, sino necesita hacedores de su palabra. Amén. Explicábamos, hermano, el sábado, estábamos explicando lo que el apóstol Pablo dice en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 28, cuando habla de la exhortación o habla de la amonestación. Explicamos todo esto. En el texto aparecen ciertas frases que deben a nosotros llamarnos la atención. Y las frases que aparecen allí, hermano, que deben llamarnos la atención, es lo que es la amonestación, lo que es la enseñanza, lo que es la sabiduría y el objetivo, hermano, de enseñar la palabra de Dios. Y esto me agradó a mí, hermano, me impactó porque yo he leído este texto muchas veces, sin embargo no había entendido lo que el texto decía. De ahí la importancia de usted leer, investigar la palabra de Dios. La finalidad que tiene que tener el ministro o el pastor o el maestro de la iglesia es lo que dice el último párrafo de Colosenses capítulo 1 verso 28. Si la iglesia no tiene esa finalidad, la iglesia está dando golpe al aire, ha perdido de vista su gran objetivo. Y ese gran objetivo el Señor lo enmarcó en el libro de Mateo, en el capítulo 28, donde dice que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Y esa palabra discípulo, hermano, tiene una implementación bastante amplia. Así como los filósofos en su tiempo, aunque aquellos filósofos de su tiempo, hermano, no acogían a todo el mundo como discípulos, ellos seleccionaban a las personas que ellos iban a tomar como discípulos. El Señor entonces a nosotros nos manda a ser discípulos, a enseñarle todo lo que tiene que ver con el carácter y el propósito de Dios. Ese es el llamado de la iglesia. El llamado de la iglesia no es a ser creyente. El llamado de la iglesia es a ser discípulo. El llamado del pastor, del maestro, del evangelista, pero más bien del pastor y del maestro, que son los que están fijos en la iglesia, es cumplir con el objetivo del último párrafo del verso 28 del libro de los Efesios, de Colosenses, que dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa palabra perfecto, hermano, no es sin pecado, no es sin error, no es sin falta. Esa palabra perfecto lo que significa es maduro. Y no maduro naturalmente para caer, sino maduro para poderse sostener en pie y poder sostener a otro. Nosotros como pastores, como maestros, debemos procurar presentar y llevar a cada creyente a un nivel de madurez y de comprensión en las Escrituras, de tal forma que vaya madurando
en el proceso de cristiandad. La madurez, hermano, como el símil que hay del aspecto físico, no se alcanza de la noche a la mañana. Usted de niño no salta viejo, ¿verdad que no? Usted de niño va en un proceso hasta alcanzar una etapa de madurez, a lo que nosotros podríamos llevar hoy la tercera edad. O como dice el proverbista, que las canas, a los ancianos hay que respetarlos por sus canas, porque ya tienen una madurez física. Así es la vida del creyente. La vida del creyente va de ser un niño. Acuérdense que leímos 1 Corintios capítulo 3 en el verso 1 y verso 2, donde habla del niño. También leímos en Corintios donde habla del niño y hablamos de los 3 niños, del niño que el apóstol Pablo nos exhorta a ser como niño, con malicia. Y explicamos todo esto, sé niño en malicia. Y se está refiriendo a ese niño de teta que no tiene ninguna. Yo no sabía que no se podía hacer esto. Entonces cuando encontramos la palabra de Dios nos corrige y nos lleva al punto de nosotros poder desechar esa parte que Dios detesta y que nosotros estamos a un lado. Quiere decir que nosotros ya no debemos ser los mismos niños, porque si hace 5 años usted sigue siendo el mismo, hay un problema. Y hay un problema serio. Si tengo 10 años en el Evangelio y todavía hay que darme la doctrina en cucharita o en biberón, aquí hay un problema. Porque quiere decir que todo ese tiempo que yo he pasado en el Evangelio no ha sido un tiempo bien aprovechado. Por 2 razones. Una, o porque he sido demasiado vago, o 2, porque las personas que me han estado dirigiendo no me han dirigido como lo que dice el apóstol Pablo en el verso 28 del capítulo 1 de Colosenses. Que la finalidad del ministro es llevar a la iglesia a una etapa de presentarla a Cristo perfecto, maduro. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Quiero tocar, hermano, el punto 7. Hay 14 puntos que quiero tocar. Vamos por el punto 7. Pero tienen que ver y están relacionados con los dones. Como yo decía el tiempo pasado, hermano, todos en la iglesia, todos, absolutamente todos, tenemos dones. O uno o más de uno. Ahora, el grave problema es que mucha gente que está en la iglesia no sabe cuál es su don. O a lo mejor está haciendo una oración equivocada, diciéndole a Dios que le dé un don. O está haciendo una oración equivocada, pidiéndole a Dios un don con el que Él quiere llenar su ego. Porque usted sabía que hay gente que quiere llenar su ego y quieren dones espectaculares. De ende, hoy por hoy, la mayoría de las personas que se han denominado apóstoles y profetas no buscan otra cosa que no sea el reconocimiento de los hombres y el tener autoridad sobre la iglesia de Jesucristo. Usted puede estar haciendo una oración equivocada pidiéndole a Dios que le dé un don determinado, en vez de hacer una oración diciéndole a Dios que le permita conocer cuál es el don que Él le ha dado para que usted pueda desarrollar ese don que Él le ha dado. Lo que no se conoce, dada la redundancia, no se sabe. Es posible, hermano, que usted no sepa cuál es su don y usted esté pidiendo precisamente por lo que usted tiene. Quiere decir que todas esas oraciones que usted puede estar haciendo son oraciones que Dios no la va a escuchar. Porque usted está pidiendo lo que usted tiene. Y ahí eso me acuerda, aunque no aplica, hermano, el texto de Santiago 1.5, porque Santiago 1.5 habla de esa sabiduría para nosotros conocer el problema o la prueba por la que estamos pasando.
Pero tomo esa parte, hermano, como una parte alusiva para decirle que usted tiene que pedirle a Dios que le dé el entendimiento para usted poder entender cuál es el don que usted tiene. Vaya conmigo, hermano. Coja su Biblia en mano y vamos a ver si es verdad lo que yo le estoy diciendo, que todos los cristianos tienen don, o es posible que yo le esté mintiendo. Si yo le estoy mintiendo, no hay ningún problema. El problema es que usted crea lo que yo le estoy diciendo. No es el que miente, sino el que recibe la mentira. Entonces usted tiene que tener la capacidad de poder discernir al tiempo que usted tiene en el Evangelio. Y con esto, hermano, quiero hacer un aclarando, porque usted tiene que tener la habilidad de poder oír lo que le están diciendo, de poder oír lo que no le están diciendo y de poder oír lo que le están ocultando en la conversación. Todo cristiano diestro en la palabra de Dios tiene que tener esa capacidad. De tal forma que usted va a analizar y va a comprobar por las escrituras lo que a usted se le está diciendo. Esto no es que se pare aquí un papagayo a estar vociferando y diciendo cosas y usted ignorantemente diciendo amén porque usted dice, es un pastor que lo puso Dios y él no se va a equivocar. No, no, hermano, olvídese de eso. Usted tiene que estar en la capacidad de cuestionar a cualquier ministro que se pare a disertar un mensaje de parte de Dios. Para eso usted tiene una Biblia en la mano. Y usted tiene que ser escritural. Solo escritura, eso no quiere decir que no vaya a leer otro libro, hermano. Puede leer otro libro. Pero lo que usted maneja por excelencia es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Porque si no lo hace de esa forma, hermano, entonces quiere decir que no ha sido por un problema de enseñanza, ha sido por un problema de actitud. El que usted tiene 10 años, 15 años en el Evangelio, 5, 6, 7, 8 años en el Evangelio y sigue siendo el mismo. En una ocasión yo dije, hermano, yo no dependo de la iglesia, mi fe no depende de la iglesia. Le agradezco a los hermanos que doblan sus rodillas y se acuerdan de mí. Pero si surge una persecución, hermano, mi fe no depende de los hermanos. Mi intimidad no depende de los hermanos. Esto es una relación personal. Lo de Cristo es personal. Sí, yo recibo gozo y alegría cuando comparto con mis hermanos y se cumple lo que dice el Salmo 133. Pero así mismo como la salvación es individual, mi relación con Dios es individual. Si el hermano Anthony decide irse de la iglesia, me va a doler porque es mi hermano. Pero yo sigo en mi lugar de fe. Si yo me voy, él sigue en su lugar de fe. Porque él no tiene la vista puesta en mí. Él tiene la vista puesta en Jesús. Y cuando usted tiene la vista puesta en Jesús, su fe no depende de las cosas que le rodean. Su fe depende de aquel que ha puesto su fe en usted. Yo no sé si usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Es bueno compartir con los hermanos, es bueno gozarse con los hermanos, todas estas cosas es buenas, pero mi salvación no depende de eso. Mi salvación no depende de mi mujer, ni depende de mi familia. Mi salvación me la ha dado. Mi relación depende de quien me la ha dado. No quiere decir que no me vaya a afectar, hermano. Me puede afectar emocionalmente, me puede hasta desequilibrar hasta llegado cierto momento. Pero la salvación no depende de ello. Se quedó la mujer de Lot atrás por mirar hacia atrás. Pero Lot continuó. Porque Lot sabía que si se paraba y cogía el ejemplo de ella,
se iba a petrificar como lo hizo ella. ¿Entienden el ejemplo que le estoy diciendo? El que se quiera quedar atrás, que se quede, pero usted mire hacia adelante. Amén. Si le puede extender una mano, extiéndale una mano, hasta donde usted crea que no le vaya a arrancar la mano. A lo que me estoy refiriendo, hermano, es que a veces hay personas que se van y nosotros queremos ser más buenos que Dios y queremos irlo a buscar e insistir, de tal forma que casi nos arrastran con ello. Usted tiene que aprender a discernir hasta qué punto usted va a pisar, hasta dónde usted se va a detener, hasta dónde voy a continuar, hasta dónde puedo llegar. Yo puedo llegar, hermano, con cualquiera hasta la puerta del infierno. Después de ahí para allá no sigo. Y el que quiera abrir la puerta y tirarse, bueno, pues yo te acompaño hasta aquí. Después de ahí para allá, usted sigue su rumbo. Todos los cristianos, sin excepción, tienen dones e incluso pueden ser más de uno, con el resultado de una combinación única de dones. Todos. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Y nos quedamos un momento ahí en el verso 7, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Usted dice, hermano, pero aquí no hay ningún don. Ya aquí hay dos. Aquí hay tres. En ese texto hay implícito tres dones. Tres. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Aquí hay tres dones, hermano, para empezar. Dos identificables y uno sin identificar. El primer don que usted tiene es la salvación. El segundo don que usted tiene es el Espíritu. El otro está por identificar, hermano, que es el don que a usted le ha sido dado para provecho. Para provecho propio, para provecho de la iglesia. Porque esto no es un asunto personal en el sentido de que ha sido para mí, yo voy a comercializar este don. No, hermano. Esto es para provecho de la iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo enseña. A cada uno. Ahora, hermano, mire el verso 11 del mismo capítulo 12. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Y por qué a todos no le da lo mismo? Porque no todos somos pastores. Así se acaba el problema de estar lidiando, ¿verdad? Porque no a todos nos hace evangelista. Porque no a todos nos hace misionero. La respuesta, hermano, porque la iglesia es un cuerpo. Y aunque un cuerpo es uno, ahí viene la analogía o el símil, tenemos muchos miembros con los que tenemos que beneficiar al cuerpo. Usted se imagina por un momento que a usted le falten los ojos, o que le falten los oídos, o que de repente le falten los brazos y los pies. No es que usted se va a morir, porque por ahí han nacido personas que le hacen falta los brazos y los pies, y con los ojitos que le quedan, hermano, y se la arreglan. Y si se encuentra una mujer que lo cargue a la espalda, va todavía más cómodo. Sí, hermano, porque es que todos nacemos con la gracia de encontrar la compañera ideal.
Hay quizás quienes lo puedan despreciar y decir, ¿qué voy a hacer yo con ese hombre sin pie y sin mano? Pero se puede topar con la mujer que dice, bueno, ¿Y sin dientes? ahí está el problema. Tengo aquí mi muñequito que lo puedo lidiar. Este no se me va a ir para la calle. Este va a ir donde yo lo lleve. Entonces, hermano, ¿por qué no todos somos lo mismo? Porque nosotros somos un cuerpo y ese cuerpo, hermano, necesita muchos miembros. Y así lo dice el apóstol Pablo. Quédese ahí mismo en el capítulo 12. Ahora lea el verso 12. Porque así como el cuerpo, ahí viene el símil, la iglesia es un cuerpo, hermano. Pablo está representando la iglesia aquí como un símil, el cuerpo, nuestro cuerpo, dice. Porque así como el cuerpo es uno, pero nosotros somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Tiene que dolerme, hermano, lo que le pase a mi hermano. Yo no puedo gozarme del mal de mi hermano si es parte del cuerpo de Cristo o si yo soy parte del cuerpo de Cristo. Si usted se goza del mal del cuerpo de Cristo, usted no ha nacido, usted no tiene el Espíritu de Cristo. Con sus actos lo ha negado, aunque con su boca usted lo confiese. No sé si me entiende. Ahora, ¿por qué a cada uno le he dado la manifestación del Espíritu? ¿Por qué? Vaya conmigo al libro de Efesios, el capítulo 4, verso 16. Mire lo que el apóstol Pablo dice. O verso 15. El apóstol Pablo dice, hermano, escribiendo a la iglesia de los Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, toda la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, usted tiene mucha coyuntura en su cuerpo. Usted tiene muchas articulaciones en su cuerpo. Usted tiene mucho nervio en su cuerpo. Tiene mucho cartílago en su cuerpo. Pero si me come la eja, ¿cómo me arrasco? Necesito, hermano, poderme aquí atrás. Entonces, por esa razón, el Espíritu Santo le ministra a cada uno en particular como Él quiere, porque el cuerpo crece con la actividad propia de cada miembro. Quiere decir, hermano, que usted es una parte vital en la iglesia de Jesucristo. En la iglesia de Cristo no hay inútil. Dios no llama inútil. Dios no salva inútiles. Dios no salva perezoso, hermano. Te voy a decir, hermano, ¿y cómo es eso? Así de sencillo, hermano. Miénteme en la Biblia, hermano. Una sola persona, que haya sido salva, que no haya sido una persona ocupada. Le voy a dar la oportunidad de que usted piense. No empiece por los apóstoles, porque ya empezando por los apóstoles empezó mal. Ya empezó mal. Todas las personas que Dios ha llamado. O si me dice, no, pero que el endemoniado ganareno, el ganareno no era un vago, hermano. El ganareno por lo menos servía para asustar a la gente, que la gente no caminara por donde él estaba.
no era un vago. El ganareno era una persona ocupada, que quizá no tuviera el beneficio que usted piensa que pudiera tener. Pero cuando Cristo lo llama, hermano, ¿usted sabe lo que hizo el ganareno? Jesús le dijo, yo sé que tú vienes conmigo, y aunque no me ha prometido que vas a ir conmigo a la cruz, yo sé que tú puedes ir a la cruz, pero yo necesito que te quede aquí entre los tuyos. Y que tú le digas a los tuyos, ahora voy a tomar la palabra que Jesús le dijo a la mujer samaritana, como si se lo hubiese dicho al ganareno. Ve a los tuyos y dile cuán grande cosa Dios ha hecho por ti y en ti. Y si usted lee, hermano, el ganareno a Cristo, hermano, entre su gente. Cristo no llama gente vaga, eso es mentira. Ni llama perezoso, eso es mentira. Cristo llama a gente ocupada y lo pone en la misma ocupación, no en lo mismo que estaba haciendo, le da la ocupación, hermano, necesaria para poder ir a buscar las almas. Entonces la iglesia, hermano, que es un cuerpo, va a crecer con la actividad propia de cada miembro. Ay, hermano, es que yo no sé cómo hacer eso. Tranquilo, que usted aprende. Venga. Ay, hermano, que a mí me da vergüenza. Tranquila, que eso se le va. Ese miedo escénico se le quita. Venga. Ay, hermano. Claro, hermano, hay gente que nunca tienen tiempo para salir a predicarle a las almas. Nunca tienen ese tiempo. Y cuando lo tienen, que tienen contacto con las personas, parece que Cristo no ha hecho nada en ello, con lo cual puedan testificar del nombre de Cristo. Eso es como la película esa que filmó Raymond, Cristiano de la Secreta, que nada más saben ellos que son cristianos. Ellos y la iglesia donde van saben que es cristiano, pero después más nadie sabe que es cristiano. Eso es un problema de identidad, hermano. Y más de identidad es un problema de agradecimiento. Usted no le ha agradecido al Señor lo que el Señor ha hecho por usted. Entonces, hermano, es importante que usted conozca cuál es su don. Y en la iglesia que usted esté, si tiene un pastor visionario, el pastor lo va a ayudar a usted a desarrollar el don que el Señor le ha dado. Si tiene un pastor orquesta, usted no va a hacer nada, ni va a desarrollar lo que Dios le ha dado, porque Él se va a encargar de hacerlo todo. O si tiene el pastor todólogo, que lo sabe y lo hace todo, usted no se va a desarrollar. Pero hermano, si tiene un pastor que aunque ame a Dios, oiga bien, ama a Dios, no tiene el entendimiento para ayudarlo a desarrollar a usted, usted también se le va a pasar el tiempo en el Evangelio y su tiempo no va a ser aprovechado. Ni la iglesia va a beneficiar de lo que Dios le ha dado para el bien común y el provecho común de toda la iglesia. No es un asunto personal, hermano. La salvación sí es personal. Pero el servicio a lo que el Señor le ha llamado por el don que le ha dado. En el libro de Efesios, en el mismo capítulo 4, ¿qué decía ahí, hermano? Que es la próxima cita que vamos a leer. Efesios 4:7 dice, y usted va a encontrar, hermano, mire. En 1 Corintios 7, el encabezado empieza por cada uno. En el verso 11 de 1 Corintios 12 dice, a cada uno. Y en el capítulo 4, verso 7 de Efesios dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y cuál es la medida del don de Cristo, hermano? Hacer su voluntad. Yo no lo sé, hermano.
Porque el apóstol Pablo dice que del Señor no conocemos ni lo alto, ni lo profundo. Ahora, la medida del don de Cristo, hermano, de esa gracia que Él ha puesto, es su entrega por nosotros. Eso no tiene medida. Ahí no hay medida. Lo dio el todo por el todo. Pero esa gracia ha sido dada a cada uno de nosotros. O usted podría decir, así como dice el hermano antes, es el Espíritu Santo. Ese don inaccesible, inmerecido, Él se lo dio para que esté dentro de usted. La misma esencia de Dios está dentro de cada creyente. Ahora vaya conmigo también, hermano, a Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 10 dice, la misma expresión. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermano, vuelvo a preguntarle y vuelvo a insistir en que usted debe de orar a Dios y pedirle a Dios que usted pueda entender cuál es el don que Él ha puesto en usted. Porque si usted no sabe el don que Él ha puesto en usted, usted no lo va a ministrar, usted no lo va a desarrollar. Y como consecuencia la iglesia va a ir cuesta abajo con una roca en la espalda, hermano. O cuesta arriba con una roca en la espalda. Porque usted se imagina en una iglesia que hayan 100 miembros, 30 miembros, 40 miembros, y que de los 40 miembros solamente hayan 3 que sepan cuáles son sus dones y estén ministrando al Señor con esos dones que tienen. ¿Qué pasa con los otros 37? Entonces el cuerpo crece desnutridamente. Crece desbalanceado. Simplemente porque nosotros no sabemos. Hermano, usted es salvo. Con don o sin don, usted es salvo. Usted no se va a perder por no ejercitar el don que Dios le ha dado. Usted no se va a ir al infierno por eso. Pero va a dejar, hermano, de gozarse grandemente en el Señor. Porque no hay peor pérdida que usted estar en el lugar equivocado y en la actividad equivocada. Porque nada de lo que usted haga fuera del propósito de lo que Dios le ha dado para que usted lo ministre, que produzca más satisfacción que poder estar en el lugar correcto. Lo demás no produce satisfacción. Puede producir alegría, pero no satisfacción. Usted no se va a sentir realizado. Yo no sé, hermano, si usted ha llegado a sentirse vacío, como que sí voy a la iglesia, pero que no sé, como que no me llena lo que me pasa el tiempo en el evangelio, pero no entiendo. Yo le puedo decir, hermano, ¿está usted sirviendo al Señor con lo que Él le ha dado? Porque no hay nada que produzca más satisfacción que poder estar sirviendo al Señor con lo que Él le ha dado. Aquel enterró el talento, hermano, conscientemente de lo que estaba haciendo. Pero usted puede estar enterrando el don de Dios inconscientemente de ello. Pero claro, ya usted es inexcusable. Porque ahora usted tiene el conocimiento de que todos los que estamos en la iglesia tenemos un don del Señor para poderlo ministrar. Y si no tenemos uno, hay quienes tienen varios en la iglesia para poderlo ministrar. Yo no creo en el extremismo, ni creo en el fanatismo, hermano.
ni creo en el emocionalismo. Yo no creo en nada de eso. Todos los puntos extremos son dañinos, todos. Por eso el Señor es el equilibrio. Usted se sube en la balanza del Señor y usted va a estar en equilibrio. Pero ¿cómo es posible que yo le esté diciendo que si usted se sube en la balanza del Señor, usted va a estar en el equilibrio? Sin embargo, conocemos de cantidad de creyentes y ministros que son extremistas. Porque eso hace rato, hermano, que se apiaron de la balanza de Cristo. Todo extremismo conduce a un fanatismo. Y el Señor no ha llamado fanático a su iglesia. El Señor ha llamado discípulo a su iglesia. No fanático, discípulo. Y no se lleve de que no, si me quieren decir fanático, que me digan. Porque usted está haciendo bobería o tontería. El discípulo, hermano, es una persona centrada, clara, con objetivo claro y con meta definida. Es muy difícil que un discípulo caiga en un extremo, hermano. O que caiga en un emocionalismo. Que piense que esto es saltadera y brincadera. Y en ninguna parte de la Biblia le dice que el Evangelio es un emocionalismo. Es todo lo contrario. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y Pablo le dijo a los corintios, no se preocupen por eso que están hablando. Cuando yo vaya, yo les voy a enseñar que el Evangelio no es palabra, sino es poder de Dios. Claro, Pablo se está refiriendo a los conceptos filosóficos de los griegos. Frente al poder transformador del Evangelio. Eso es lo que Pablo le está diciendo, hermano. Nosotros debemos ser equilibradas, con metas y objetivos claros, en pro de la obra del Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto, hermano? Y a usted le va a parecer esto que me voy a salir un poquito. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 14, verso 33. Yo le dije a usted, hermano, en el segundo punto que tocamos, que el Espíritu Santo es un don que se le ha dado a la iglesia. Y analizamos como 6 o 7 citas bíblicas que hablan que realmente es un don para la iglesia. Primera de Corintios capítulo 14, verso 33 dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Lo que Pablo intenta decir, hermano, que la paz de Dios y el orden de Dios tiene que abarcar todas las iglesias de los santos. Yo se lo estoy parafraseando. Porque ese Dios tiene que estar en todas las iglesias de los santos. Ese Dios que está predicando Pablo aquí. Ese Dios de orden que Pablo está diciendo aquí tiene que estar en todas las iglesias de los santos. Si ese Dios de orden no está en todas las iglesias de los santos, entonces o la iglesia no es santa o Dios no está en el lugar correcto. ¿Cuál fue la razón por la que nos fue dado el Espíritu Santo? Esa es una gran verdad, hermano. La más excelsa de todas las verdades. Guiarnos a toda la verdad. Usted puede decir, es nuestro consolador, es nuestro guía, es nuestro ayudador, es nuestro ministrador de dones. Usted puede decir un montón de cosas por las que el Espíritu Santo nos fue dado. Pero esa verdad sobrepasa todas estas funciones que yo he mencionado. Todo entendimiento.
Vaya conmigo, hermano. Quiero tocarle algunos puntitos aquí sobre este asunto. Porque si el evangelio no es emocionalismo, entonces nosotros tenemos que tener claro hacia dónde nosotros vamos. Si el Espíritu Santo, hermano, y si Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo, que es el mismo, a los hombres para que pudieran escribir y terminar este rollo que nosotros tenemos, ustedes me van a decir a quién nosotros debemos seguir. Si yo estoy llamado a seguir movimiento o a seguir iglesia interdenominacional o seguir lo que la palabra de Dios me enseña. Aquí no se trata de pentecostales ni de bautistas. Y déjeme decirle algo. Que si hay un movimiento que es un movimiento anti-herejía y que casi las herejías no entran, se llama el movimiento bautista. Porque son gente que son dedicada a la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios. Nos ha costado mucho, hermano, o le ha costado mucho al movimiento pentecostal despertar de la corriente que ha seguido. Una corriente que viene desde John Wesley, Fines, y luego se manifestó en 1914 en la calle Azusa, de donde nacen casi todos los movimientos pentecostales. Pero como nosotros no sabemos la historia correctamente, nosotros aceptamos todo lo que se nos dice en pro de un emocionalismo, no en pro de las escrituras. Si yo le he dicho algo desde este púlpito que no he podido demostrar con las escrituras, siéntase en toda la libertad de confrontarme con las escrituras. Siéntase con toda esa libertad. Si le he enseñado algo que no he podido comprobar con las escrituras, entonces usted se me para y me dice, hermano, usted está equivocado en lo que usted ha enseñado. Es anti-escritural lo que usted ha dicho. Pero tiene que demostrármelo con la Biblia. Esto no es cuestión de bla, 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 bla. Cuando Dios habla, el hombre tiene que callar. Cuando Dios habla, cualquier discusión que pueda tener el hombre tiene que silenciarse. Porque es Dios que está hablando. Y yo me ciño concretamente a lo que dice este libro. Puedo errar, hermano, en algún aspecto interpretativo. Porque entre la mentira y la verdad, decía Charles Spurgeon, hay un hilo tan delgado que usted puede pasarse de un lado a otro sin saber. Pero, ¿cuál fue la razón por la que nos fue dado el Espíritu Santo? Número uno, el Espíritu Santo nos es dado para mostrar las cosas que son de Cristo. Él no vino como un artilugio de decoración, hermano. Él vino para mostrar las cosas que son de Cristo. Juan capítulo 16, verso 13 dice claramente, ¿cuáles son las cosas que Él va a mostrar de Cristo? A la que nosotros santo, que es el mismo atributo que Él se da. Y usted dice, hermano, ¿cómo es eso? Juan 14, 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora aquí dice Cristo del Espíritu Santo, pero cuando Él venga, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ay, usted puede decir, por eso es que están los profetas. Olvídese de los profetas, hermano. Las cosas que habrán de venir están todas escritas.
todo lo concerniente al plan de Dios, a la estructura de Dios para salvar al hombre, para ministrar a la iglesia, para llevar al creyente de hombre perfecto, de hombre maduro, está en las Sagradas Escrituras. Entonces, el Espíritu Santo nos fue dado para llevarnos a toda la verdad. Pero Él es el Espíritu de verdad. Y si Él es el Espíritu de verdad, hermano, ¿por qué se están enseñando tanto disparate dentro de la iglesia en nombre de Dios y en nombre de Cristo? ¿Por qué nosotros seguimos siendo niños fluctuantes, siendo llevados por cualquier viento de doctrina? O no hemos aprendido bien, o no hemos sido bien enseñados. ¿Qué verdad? Mire la verdad en Juan 17. Ahí le va a responder qué verdad. ¿A qué verdad nos va a llevar el Espíritu? Juan 17. Dice el Señor Jesús, santifícalo ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra no es verdad. Tu palabra es la verdad. Tu palabra es la verdad. Por eso, hermano, cuando usted se solamente y administrar el don que Dios le ha dado, usted le va a dar cuenta a Dios por ello. No se piense que se va a ir limpio. Pero debemos trazar la palabra de Dios. Juan 14:6. Yo me imagino que ese texto se lo saben de dedillo, ¿no? Jesús dijo, así lo registra Juan. Pero nadie viene a Cristo si el Padre no lo llama. Lo que le está diciendo que el Padre lo va a llamar, Cristo, que es el que le va a dar el acceso al Padre. Eso es lo que Juan está diciendo. Tu palabra es la verdad, hermano. Ame, atesore la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Y como no la puede estudiar, entonces los pastores y maestros son los que están encargados de poderle enseñar e instruir correctamente en la palabra de Dios. Pero por lo menos léala. Dedíquese, hermano, y propóngase leer la Biblia en 6 meses. Nosotros nos proponemos reunir dinero para comprar carros, comprar cosas, comprar aparatos, y a comprar tecnología, y comprar 50,000 cosas que no son de disfrute, hermano, emocionalmente hablando. Pero de lo que yo le estoy hablando, hermano, es de la salvación eterna. De lo que yo le estoy hablando es de poderse librar de la confusión y del engaño. Porque hay muchos, hermanos, que engañan a la gente hablándole lo que Dios no dice en su palabra. Y cuento van y cuento vienen. Y desfigurando y decontextualizando la palabra de Dios. Entonces usted tiene que ser una persona que sepa trazar correctamente la palabra de Dios. Juan 5:39. Las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermano, cuando Jesús dijo esto, no existía el Nuevo Testamento o el Segundo Testamento, no existía cuando Jesús dijo esto. ¿A qué escritura se está refiriendo entonces? Se está refiriendo, hermano, a todo el contenido del primer testamento. No habla Génesis de Jesús. Le voy a mencionar 2 partes. Esencial habla de Jesús. Génesis capítulo 3, verso 15.
la simiente. Génesis capítulo 50, la bendición de Jacob cuando dice, no faltará legislador. ¿Usted sabe de quién está hablando? Está hablando de Cristo. Moisés cuando dijo que el Señor iba a levantar otro profeta como él, ¿a quién se está refiriendo? Está refiriendo a Cristo. Isaías, el pequeño evangelio, hermano, en miniatura. 66 libros y su mayor contenido es de aspecto profético y mesiánico. Los salmos, y sin hablar, hermano, de las profecías que hablan los profetas, ellas dan testimonio de mí. Pero le dice a ustedes, no le está hablando a neófitos, no le está hablando a gente que, no, hermano, le está hablando a gente que conoce la Torá, que conoce el Antiguo Testamento o el Primer Testamento, como le quieren llamar. Porque eso todos los días, todos los sábados, aparte de ir todos los sábados a escuchar en la sinagoga la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios. Han tomado el cristianismo, el judaísmo, para reclamarle a Dios que nos pueda utilizar. Queremos reclamarle a Dios el hecho, Señor, úsame. ¿Cómo Dios te va a usar, hermano? Si tú lo desprecias. Cuando tú desprecias las Escrituras, estás despreciando a Dios. Cuando tú le das primer lugar a otras cosas, estás despreciando a Dios. La segunda razón, hermano, por la que el Espíritu Santo nos ha sido dado, es, hermano, para acordarnos constantemente la obra del Calvario, la redención, que debe ser el centro de nuestra predicación. Esto debe ser el centro de nuestra predicación. 3. El Espíritu Santo, y aquí presten atención, hermano, en esto que le voy a decir. Es en nombre del Espíritu Santo y es en nombre de que Dios me usa y que Dios me habla y que Dios me está diciendo, oh de Dios, y oyen tanto la dirección de Dios que desconocen las Escrituras. No sé qué Dios es que le está ministrando. Oiga bien, hermano. El Espíritu Santo nunca desviará nuestra atención de Cristo hacia sí mismo, sino que revelará a Cristo en forma plena. Por esa razón vino el Espíritu Santo. Hermano, no digo en esta congregación. No digo en esta congregación. Hay gente que le oran hasta el Espíritu Santo. Hay gente que hasta le oran al Espíritu Santo. La Biblia no me manda a mí a orarle al Espíritu Santo. La Biblia me manda a orar al Padre en el nombre de Jesús. Al Espíritu Santo lo tengo yo aquí adentro, que es el que me dirige a mí hasta gemir, llorar y quebrantarme. Juan capítulo 16, verso 14, hermano. La razón del Espíritu Santo nos ha sido dada. Recuerde, el Espíritu Santo nunca desviará nuestra atención de Cristo hacia sí mismo, sino que revelará a Cristo en forma plena. Juan 16, 14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. ¿Y cómo es que hay gente que llena del Espíritu Santo hasta blasfeman el nombre de Cristo y blasfeman torciendo la palabra? Y todo es en nombre de Cristo. Y todo es en pro de estar lleno del Espíritu Santo. Si usted es un blasfemo, si usted es una persona que no traza correctamente la palabra de Dios, y si no lo sabía, está blasfemando el nombre de Dios con ese acto. Cuando usted dice lo que Dios no dice, usted está haciendo a Dios mentiroso. Porque usted le está poniendo su pensamiento a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no hay nada
más profundo ni más elevado que conocer a Cristo. Dios nos da todo, hermano, con ese fin de que nosotros podamos conocer a Cristo. 5, y voy a terminar, hermano. El Espíritu Santo nos es dado para que podamos conocer la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, teniendo un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, verso 17. Efesios capítulo 1, verso 17. Para que el Dios de Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Te va a decir, hermano, pero aquí dice revelación. Y los jóvenes verán visiones y los ancianos verán esto. Hermano, déjese de cuento. El Espíritu Santo vino. Sí, pero que Joel dice para los últimos tiempos. La visión está completa. El rollo está completo. Míralo aquí. 66 libros. 66 libros hay aquí. Toda la revelación completa. Ahora usted me va a decir que los viejos van a tener visiones. ¿Qué visiones van a tener? ¿Sobre qué va a ser la visión? Cristo viniendo en la nube. Entonces vamos a quitar lo que dice Tesalonicenses, lo que dice Lucas y lo que dice Mateo, que hablan de cómo va a venir el Señor. Si usted se va a soñar con que Cristo va a venir en las nubes con los ángeles, vamos a quitar lo que dice las Escrituras. Vamos a quitarlo de ahí. Porque el Señor va a dar revelaciones a los viejos. Pero yo quiero que usted me diga qué revelaciones son esas. Si ya Pedro aludió en el cumplimiento parcial de esa profecía de Joel. El conocimiento de Cristo. Pastores, maestros, el conocimiento de Cristo está aquí. La revelación de Cristo está aquí, hermano. Plenamente. El Antiguo Testamento tenía como un misterio, fue revelado aquí. El conocimiento está aquí. No existe otro conocimiento que no sea este conocimiento. Si esto es así, ¿para qué yo necesito un profeta? Si yo todo lo tengo aquí, ¿para qué necesito un profeta? Hebreos capítulo 4, verso 12. Dice, hermano. Solamente se lo voy a leer, no se lo voy a explicar. Hebreos 4, 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Quién? La palabra. La palabra. ¿Usted sabe quién es la palabra? Cristo. Cristo es la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el verso 14 dice, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, único en su clase, Hijo de Dios. No existe otro como Cristo. Ahora dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Para qué yo necesito un viejo viendo visiones? Primera de Pedro, capítulo 1. Capítulo 1, verso 19, hermano.
Perdón, es segunda de Pedro. Oiga bien, apréndase ese texto de memoria. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál palabra? La verdad. ¿Cuál palabra profética tiene usted más segura? La Biblia. Tiene la Biblia, que es la palabra profética más segura que hay, a la cual hacéis bien en estar atento, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día aclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Hablaron, tiempo pasado. Las Escrituras están completas. Ellos hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El canon está cerrado, hermano. Vaya conmigo ahora a segunda de Timoteo. Estoy casi concluyendo, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Versos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, como lo que estamos haciendo hoy, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Aparece la palabra otra vez perfecto aquí, hermano. Enteramente preparado para toda buena obra. Sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios, hermano. Aférrese a la palabra de Dios y olvídese de los palabreros, de los cuentistas. Aprenda la palabra de Dios. Delinee correctamente la palabra de Dios. Y usted no será víctima del engaño, ni de la falsedad, ni de la hipocresía de muchas personas. Quédese ahí mismo y vaya al capítulo 2, verso 15. Ahora le dice, hermano, el Señor a usted y me dice a mí, oiga, esas escrituras de las que Pablo está hablando se está refiriendo al del primer testamento, hermano. Al del primer testamento. Porque escasamente uno de los primeros libros del Nuevo Testamento, del Segundo Testamento que se escribió, o el primero fue Marco. Y todavía cuando Marco escribió, Pablo dijo esto y Marco no había empezado a escribir. Oiga lo que le estoy diciendo. Entonces se está refiriendo a esa escritura rica, con todo ese contenido. Y luego el Espíritu Santo iba a tomar a estos hombres santos y iba a revelar todo lo que el primer testamento tenía oculto y lo iba a traer a la luz. Ahora, para usted y para mí, el verso 15 del capítulo 2. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra de verdad. Hermanos, no es hora de estar perdiendo el tiempo ni que nos hagan perder el tiempo.
Escúcheme lo que yo le estoy diciendo. Por el tiempo que a nosotros nos ha tocado vivir. Y yo no le hablo de los ciclones, ni de la tempestad, ni del hambre. Eso me tiene a mí sin cuidado. Mi mayor preocupación está en el cuerpo de Cristo. Porque así, mediante más se acerca la venida de Cristo, más se van a levantar hombres que conforme a su deseo y concupiscencia van a distorsionar la verdad. Y si usted no está preparado escrituralmente, usted se va a deslizar tras la mentira. Ya, hermano, las iglesias o muchas denominaciones están divididas por un montón de cosas que creen y que sustentan que la palabra de Dios no enseñan, porque ahora se están abriendo iglesias por donde quiera, o se estaban abriendo iglesias por donde quiera. Por lo menos en América Latina, hermanos, se están abriendo muchas iglesias por todos los lados, y las personas que la están abriendo son personas que han salido, hermano, de muchas congregaciones enfadados, y otros han salido heridos y han montado iglesias, y eso han hecho un cuerpo doctrinal, hermano, de lo que aquí te pillo, aquí te mato, y que salga el sol por donde sea. Lo grande de todo esto es que están formando a personas con una creencia equivocada y una dirección equivocada con respecto a la palabra de Dios. Así que, hermanos, procuremos nuestros dones y ponerlo en funcionamiento para edificar la iglesia. Gracias te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús.